Amanecer de choques de ambulancias. El primero fue de una ambulancia del ISSSTE en calle 10 y Periférico. Una más tuvo el percance casi al mediodía sobre Insurgentes y San Cosme. Esta mañana un hombre descendió a las vías del metro en la estación Tlatelolco de la línea 3. Para rescatarlo, fue necesario cortar la corriente por casi 10 minutos. Esto originó retrasos de hasta 25 minutos. 5 menores que asistían al Kinder Piolín y Silvestre en la alcaldía Gustavo Amadero resultaron intoxicados por un fuerte olor a gas que provenía de las coladeras. Bomberos y Protección Civil inspeccionaron el lugar y los menores fueron atendidos en el sitio. Una falsa amenaza de bomba provocó la evacuación de personal y derechohabientes en la Clínica 62 del IMSS en Cuautitlán. El Grupo Especial Antiexplosivo ACES realizó una búsqueda del supuesto artefacto. No se encontró ningún explosivo. Esta tarde cientos de personas marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México por el Fridays for Future para exigir al gobierno acciones contra el cambio climático. Un camión que transportaba cebollas se volcó la tarde de hoy sobre Avenida Eduardo Molina y Herreros. Vecinos de la zona aprovecharon la oportunidad para cometer rapiña. 21 Noticias.